tal? Muy buenas noches a todas las personas que siempre están pendientes de nuestro programa. Nosotros somos Escape Generation y estamos felices de estar un sábado más con cada uno de ustedes. Su servidor Elis Hernández siempre saludándoles, invitándoles desde ya para que ustedes se puedan conectar a nuestro en vivo, ¿verdad? Como ustedes ya lo saben y hemos estado pues actualizándoles, el día de hoy tenemos el testimonio de una periodista nacional, ¿verdad? Que va a estar compartiendo con cada uno de nosotros pues ese testimonio impactante que ustedes tienen que verlo hasta el final. Así que les invitamos para que se queden con nosotros y que puedan dejar, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta o quieren enviar un saludo, pues lo vamos a estar leyendo al final. Así que desde ya les invitamos para que se conecten con nosotros. Y bueno, como no quieren saber de mí, como no quieren escuchar de mí, sino que quieren escuchar pues lo que tiene Corina para decirnos. Corina, muy buenas noches, preséntate con todas las personas que nos están viendo. Buenas noches, Elisa. No sé, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Me escucha bien? Bueno, agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad, a vos, a Carol, que están también en este live. Muy contenta, muy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes y con todas las personas que nos están viendo. Pues me siento muy feliz, muy bendecida, muy consentida por Dios por esta oportunidad. Y como lo decía, pues soy periodista y voy a presentarme con todos ustedes. Mi nombre es Corina Minero, tengo 24 años. Soy periodista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El año pasado egresé. También soy cristiana. Me congrego en la iglesia Templo Hermón de las Asambleas de Dios. Vivo aquí en Tegucigalpa. Actualmente sigo estudiando una segunda carrera en la UNA. Estudio letras con una orientación en lingüística. Y pues tengo mucho por compartirles. Te dejo a vos para que me vayas orientando qué quieren saber de mí, de lo que Dios ha hecho. Pues sobre todo es un testimonio. La honra y gloria es para el Señor, no es mía, porque por mis fuerzas no podría estar de pie en este momento, sino que es el Señor. Entonces, te cedo la palabra, Elisa. Amén, amén, así es. Sabemos que ese testimonio pues va a estar bendiciendo a muchas personas porque siempre te lo he dicho, son una persona que es digna de admirar, pero ha sido gracia de Dios, la gracia que Dios ha depositado sobre tu vida. Así que invitamos a todas las personas a que se queden con nosotros hasta el final. Y bien, como siempre me acompaña Carol Víctor, así que Carol, saluda a todas las personas que están en sintonía esta noche. Claro, que el Señor les bendiga. Una noche más estamos para compartir, creo que una palabra del Señor. Y qué más que trayendo un testimonio de vida. Y eso es lo que queremos hablar, porque como jóvenes sabemos de que cada quien tiene un testimonio diferente, pero es ahí donde queremos llegar, de que no importa la circunstancia, Dios siempre nos puede sacar. Y eso es lo que vamos a demostrar en esta noche. Amén, así es. Y bueno, como ustedes saben, pues el tema de esta noche, y ustedes lo están viendo ahí, es metamorfosis. ¿Y por qué metamorfosis? Porque vamos a estar escuchando el testimonio de Corina y pienso y lo relacionamos así por el hecho de que somos como esa oruga, esa pequeña oruga que tiene que tener un proceso de transformación, un proceso de cambio en su vida y no es nada fácil. O sea, hay personas que te ven al inicio siendo ese gusanito pequeño, ¿verdad? Y ya luego te vuelven a ver y sos esa hermosa mariposa en la que te has convertido, pero pocas personas han visto el proceso de cambio que una persona puede tener, y es en eso en lo que queremos basar la palabra de esta noche. Así que bueno, creo que las personas ya están ansiosas por escucharte, Corina. Así que comencemos entonces por describirte quién es Corina Minero, cómo puedes decir que sos como persona, obviamente, como ser humano, apartando un poco lo religioso, ¿verdad? Porque esa es la forma en la que queremos presentarnos a cada una de las personas como seres humanos que somos, pues porque muchas veces la gente tiende a vernos y a pensar de que por el hecho de ser cristianos, pues ya somos superhéroes, pero no. Entonces, ¿qué tienes para decirnos, Corina? Bueno,
Eh, Soy una joven con muchos sueños, muchas metas. Tengo pasión por el periodismo, por escribir, por las letras. Me gusta el arte, la música. Eh, lo decías apartado de la religión y todo, pero bueno, canto en mi iglesia. Entonces me gusta mucho cantar. Me gusta compartir con las personas. Creo que soy tengo bastante empatía con las personas, por eso escogí la carrera de periodismo. Me considero una persona sociable, honesta, leal, eh, con mil errores, mil defectos, pero soy una persona que le gusta salir adelante, que le gusta levantarse cada día y decir, bueno, ¿qué hay que hacer hoy? Ahora es un nuevo día, ayer ya pasó, mañana no sé qué va a pasar, solo tengo este día para disfrutarlo, para luchar, para conquistar lo que quiero. Y sí, también he tenido mis momentos difíciles, pero lo importante ha sido seguir adelante. Entonces me considero una persona perseverante, hiperactiva. Soy bien hiperactiva y tengo ahí varios gustos, Elisa y Carol. Ahí. No les escucho bien. Sí, te decía que eso es muy importante. Hoy en día, pues, los jóvenes tendríamos que ser esas personas que buscamos siempre perseverar, que buscamos siempre alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, a pesar de las circunstancias, a pesar de que se nos presenten dificultades. Y por eso es que en esta noche, pues, te hemos invitado. Y quiero decirles también a todas las personas que están viendo, pues Corina también va a ser parte de este proyecto, de hecho ya es parte, por eso está aquí con nosotros, de Escape Generation, un grupo de jóvenes que obviamente lo que buscamos es expandir más el reino de Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra. Así que desde ya, pues demos la bienvenida a ella y como escuchábamos parte de quién es Corina. Pero quisiéramos saber también un poco acerca de tu pasado, de quién era Corina en la niñez, quién fue en la adolescencia, si hubo alguna cosa que te marcó, si hubo algo ahí que vos querás, alguna anécdota que querás compartir con cada una de las personas pues que estamos pendientes en esta noche. Bueno, Elisa, antes quiero enviar un saludo a un amigo que me está reportando su sintonía. Lo voy a enviar ahorita porque allá ya son las 10 de la noche. Él es en Río de Janeiro y pues ya me mandó captura de la entrevista, del live. Entonces quiero enviarte un saludo, Luis. Gracias por tu sintonía y por tu apoyo. Entonces ahí, antes de que se vaya a dormir. Y pues, ¿quién era Corina en su infancia? Bueno, soy hija única, fui hija única. Tuve tres hermanos por parte de papá, pero no conviví con ellos. Ellos viven en Belice actualmente. Sí nos comunicamos, pero no crecimos juntos. Por lo tanto, pues crecí en un hogar, una familia nuclear, con mi mamá, mi papá, mi abuela. Y también pues con familia, con primas, con tíos. Y pues tuve una infancia bonita, considero. Siempre que me preguntan esto, les digo que tuve una infancia muy bonita. Una infancia, bueno, nací en un hogar cristiano. Desde que estaba en el vientre de mi madre, siempre les digo que, bueno, tengo 24 años más los 9 meses del vientre de mi mamá de ser cristiana. Por lo tanto, no era un hogar perfecto, no era un hogar perfecto, pero sí era un hogar saludable, una familia que siempre estuvo para mí, mis papás siempre me apoyaron. Pues en la escuela yo siempre le doy gracias a Dios por la gracia que Él ha puesto en mi vida y la sabiduría. Siempre sobresalí en mis grados, en mi escuela, en mi colegio. Recuerdo cuando estaba en preparatoria que no sabía leer todavía y me escogieron para dar las palabras de agradecimiento al final del año. Y recuerdo que mi mamá, ella se ponía a leerme cada línea del texto que me dieron mis maestros y yo me lo iba memorizando y así me lo aprendí. Y el día de mi graduación pues pude dar las palabras de agradecimiento. Y así pasó mi primaria. Al momento de graduarme tuve
el mejor índice académico de 4 secciones de sexto grado. Entonces fue bonito también, y como les digo, Dios ha depositado esa gracia en mí que, como dice la canción de Marcos Brunet, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, pero Dios sí lo sabe. Y fue una infancia saludable. Bueno, ustedes tenemos, creo que la edad contemporánea, y todavía teníamos esa bendición de poder salir a las calles a jugar con nuestros amigos, a jugar pelota, a jugar mables, a jugar lazo, landa, y siempre tuve esa libertad de poder hacerlo. Me dieron mucho amor mis padres. Dios me mandó a los mejores papás del mundo, no es un cliché, es una verdad. Y pues fue saludable. Yo lo considero saludable, con amor. No fuimos la familia perfecta, pero Dios siempre fue el centro de mi familia. Lo que recuerdo siempre era mi mamá y mi papá, dos personas orando siempre constantemente, y siempre vimos la mano de Dios en todo lo que emprendíamos, en todo lo que hacíamos. Y ya mi secundaria igual, siempre Dios con su infinita misericordia y gracia, siempre me ponía pues siempre en lugares altos, vamos a decirlo así. Y logré, bueno, a mis 16 años decidí ser periodista, estudiar periodismo, y Dios poco a poco fue confirmando la carrera, y el apoyo, bueno, su perfecta voluntad estaba pues ahí para poder ser periodista. Y se los puedo decir con convicción de que soy periodista porque Dios así lo quiso. Y pues fue muy bonito, no me quejo. Tuve una infancia y una adolescencia muy bonita, muy sana, llena de amor y llena de bendición de Dios. Qué bien poder escuchar esas palabras, ¿verdad? A pesar de tantas cosas que se pueden presentar en la vida diaria de uno, pero siempre es bueno poder recordar de buena manera las cosas que nos suceden en nuestro pasado. Y antes de continuar, pues quiero leerles una porción bíblica, ¿verdad?, en la cual hemos basado esta palabra, la palabra de esta noche, y la encontramos en Romanos 12:1-2. Si usted que nos está viendo, que nos está sintonizando, pues tiene una Biblia ahí cerca, puede buscarla para corroborar, ¿verdad? Y si no, pues le invito a que escuche. Romanos 12, del 1 al 2, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en eso es que queremos basar esta palabra, este testimonio de esta noche. Por eso le hemos titulado Metamorfosis, porque ha sido un proceso del cual Corina ha pasado. No sé si Carol quiere aportarnos algo hasta este momento de lo que hemos hablado, o de lo que Corina, mejor dicho, nos ha dicho hasta este momento. Bueno, basado siempre en el texto, solo que me gusta mucho la Biblia, la versión de Dios hablado, y que dice: por tanto, hermanos míos, les ruego que por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan pues sus criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. A mí me gusta mucho esa versión porque dice que cambiando nuestra manera de pensar vamos a cambiar nuestra manera de vivir, y que eso nos lleva a conocer la voluntad del Señor. Y yo creo que todos los jóvenes que pueden conectarse, y hay varios de los jóvenes que estaban esperando ese testimonio, yo creo que queremos saber, o sea, y conocer cuáles son los cambios. Hoy casualmente leía en la tarde que los cambios de la mariposa o la metamorfosis que lleva una mariposa consta de 4 pasos. Y es increíble, ¿verdad?, cómo empieza realmente siendo un huevo y termina siendo algo hermoso. Entonces, esos son los procesos que Dios nos hace pasar para realmente, como dice su palabra, conocer la voluntad de Dios. Y pues, yo pienso de que todos estamos esperando, ¿verdad?, conocer más.
de mi hermana Corina. Amén, amén. Así que, bien, por eso les estamos diciendo y recordándoles que tienen que quedarse hasta el final, que dejen sus comentarios, que dejen sus preguntas. Bien, estábamos escuchando un poco acerca de cómo fue la infancia, cómo fue la adolescencia de Corina, pero hay algo muy importante que a mí me gustaría saber y no sé si a las personas también, y es el hecho de que tú nos comentabas que desde muy pequeña tus papás te inculcaron los valores cristianos. Pero ojo, mucho ojo con esto, el hecho de que nuestros padres nos hayan inculcado valores cristianos y hayamos crecido dentro de un hogar cristiano, muchas veces no significa que eso nos haga cristianos a nosotros, que nos haga conocer de Cristo. Entonces queremos saber, Corina, si tú desde muy pequeña ya tenías ese temor o hubo en algún momento en el que tú dijiste, no, definitivamente no sé qué estoy haciendo aquí, o cómo fue ese proceso en el cual tú te fuiste enamorando de Dios, porque yo puedo decir, eres una joven que vive enamorada y apasionada del Señor, entonces cuéntanos un poco de eso. Bien, sí, desde pequeña, repito, siempre que me preguntan cuánto tienes de ser cristiana, pues digo 24 años con 9 meses, el periodo de gestación, en el vientre de mi mamá. Con exactitud no recuerdo cuándo acepté a Cristo, pero recuerdo que, bueno, quiero hablar un poquito de que Dios es un Dios de propósito, chicas, y todas las personas que nos están viendo. Dios es un Dios de propósito y si yo pudiese contarles detalladamente la historia de cómo se conocieron mis padres, creo que se quedarían como impactados porque fue en un hospital, mi papá viajó de Belice muy enfermo y en un hospital, en el mismo hospital que mi abuelo, el papá de mi mamá estaba interno, en la misma sala, se conocieron con mi papá y hubo ese clic, y hubo ese clic y pudieron pues, creo que a los 3 años poder casarse. Mis papás estuvieron casados 25 años. Este año hubiesen cumplido 27, sí. Y entender los propósitos de Dios, creo que nos quedamos cortos. Les cuento esto ¿por qué? Porque cuando mis papás se conocen, se casan, mi mamá no podía quedar embarazada. Fue hasta los 3 años de matrimonio que pudo quedar embarazada. Yo nací en el 96 y ellos se casaron en el 93. Y fue muy difícil, los tipos de sangre de ellos dos no congeniaban, no eran compatibles. Yo nací a María como llama de huevo, creo que como esta camisa que ando, decía mi mamá, porque la bilirrubina no sé cómo salió, y sin embargo, pues Dios tenía un propósito para mi vida y a eso quiero llegar. Nací porque tenía que nacer. No soy una casualidad, no soy porque, falló el método de planificación de mis papás, no, sino que tenía que nacer. En los planes de Dios estaba que yo naciera. Luego, al nacer a los 2 años, yo pues aparece una bacteria en mí, en mi cuerpo, en mis vías urinarias, una bacteria que estuvo en mí, no sé si sea posible, no sé, pero no lo he platicado con un médico así ahorita, que yo tengo más uso de mi razón o he aprendido un poquito más de la ciencia, pero no sé si sea posible que una bacteria pueda estar 9 años en un cuerpo. En mí estuvo 9 años y fue un periodo bien difícil. Mi mamá siempre oraba por mí, siempre me decía, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y yo oraba con mi mamá y yo sabía que Dios iba a hacer un milagro con mi mamá. Experimenté muchas veces al Señor, o sea, pude experimentarlo, como voy a lo que me decías, Elisa, solo porque iba a la iglesia, solo porque me llevaban o porque era una convicción propia. Pero recuerdo que empecé a gustar por la enseñanza bíblica, la escuela dominical. En mi iglesia hay un ministerio que se llama Misioneritas, que desde pequeña, pues diversas edades te enseñan porciones de la Biblia de acuerdo a tu crecimiento. Recuerdo hacer actividades con ellas, pero en mí siempre estuvo el temor a Dios. Siempre me hablaron de un Dios de amor, un Dios que al que oraba tenía que orar y orar por protección, orar por salud, por alimento. El que me daba la sabiduría cuando yo le enseñaba a mi mamá, mamá, saqué esta nota y era una nota excelente y ella me decía es porque Dios te da sabiduría. Entonces todo eso lo fui aprendiendo y ya llegué a una edad en la que sí dije, o sea,
la típica edad como, vamos a decirle, la edad difícil de la adolescencia, donde yo me bauticé a los 11 años, 12 años, perdón, a los 12 años, y luego empecé a trabajar en la iglesia, en la obra de Dios, en un ministerio que actualmente está ahí, se llama Castillo del Rey, no sé si lo han escuchado, es un ministerio bien, bien popular para la honra y gloria de Dios, y formé parte de ese ministerio, ahí me formé, se los digo que hasta aprendí a comer ahí, porque yo en mi casa era como, no mamá, no quiero comer esto, en Castillo del Rey tenía que comerlo cuando hacíamos viajes misioneros, cuando teníamos presentaciones en otras iglesias, trabajamos con cantos, dramas, dinámicas, títeres, payasitos, y en todo eso fui formándome, fui entendiendo el amor de Dios, fui entendiendo cómo amar a mi prójimo, fui haciendo tangible pues lo que habla la Biblia, de llevar el evangelio a toda criatura. Y llegó una edad bien difícil, donde pues me alejé del Señor, o sea, me alejaba y regresaba, y así estuve un periodo de tiempo. Era como, no sé, siempre Dios en su infinita misericordia, pero hubo un tiempo que sí fue bien, bien difícil y Dios siempre llamaba la atención. Siempre voy a decir que Dios te busca de diversas formas. Y aunque te escondas debajo de las piedras, ahí te va a encontrar el Señor. O sea, ahí vas a estar, ahí te va a encontrar. Aunque quieras huir. Y miren la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás, ¿a dónde lo fue a encontrar? Pues en una ballena. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tenía un propósito para Jonás. Y así me pasó a mí, yo me iba, regresaba, mis líderes tan bellos en la iglesia siempre me recibían con un brazo abierto, con sus brazos abiertos, y a Corina, aquí está el ministerio, Corina, sos parte de nosotros, Corina, te amamos, y así fui creciendo en la iglesia, fui entendiendo y comprendiendo más el amor de Dios. Ya no, creo que nunca estuve obligada, no recuerdo, y mi mamá nunca me dijo, te llevé obligada o de las orejas a la iglesia. Siempre fue muy, muy hermoso poder compartir con mis hermanos en la iglesia y crecer. Cuando ya iba a graduarme del colegio, ese año, en el 2014, yo me alejé por completo de la iglesia por problemas ministeriales. Formaba parte de una directiva en ese entonces y hubo problemas, porque siempre escucho de que, estoy en la iglesia y fulanito no me dio la mano, fulanito no me habló, pero creo que ir a la iglesia es más que eso. Creo que es muchísimo más que eso. Debemos definir el concepto de ir a la iglesia, de decir, yo voy a ir a la iglesia por Dios, yo voy a ir a la iglesia a adorar a Dios, no me importa si me hablan, no me importa si me dan la mano, no me importa si me dicen Dios te bendiga o cómo estás, al final mi único objetivo es Dios, crecer y servirle. Y yo comprendí eso, pero después de ese año, yo viví en una burbujita, y cuando yo me retiro de la iglesia, fue un año, ese año muere mi abuela, en el 2014, y me perdí todo un año de la iglesia. Creo que ese año solo fui como 2 veces a la iglesia. Estaba muy molesta con las personas que me habían dañado en ese entonces, mi corazón. Pero como les digo, aun donde me esconda, el Señor me iba a encontrar. Y recuerdo que mi abuela muere en noviembre de 2014, perdón, noviembre de 2014. Y cuando vamos a enterrarla, yo se los puedo decir, yo escuché una voz en mi corazón que me dijo, si quieres volver a verla, debes regresar a la iglesia. Cuando recuerdo que el cielo estaba muy hermoso ese día, y me puse a pensar y dije, es cierto, hay esperanza de volver a verla. Bueno, que voy a regresar a la iglesia, pero no fue al día siguiente, fue como a los 3 meses que regresé. Y 2015 fue mi año, fue un año bien intensivo, porque el Señor como les digo, me preparó en muchas cosas. Y recuerdo que empecé a ir a la iglesia y miraba a esas personas que yo me sentía mal, pero yo le oraba al Señor y le decía, Señor, ayúdame a perdonar. Perdonar, ustedes me dirán, es bien complicado, pero he aprendido a perdonar, porque al perdonar
comprendí que al perdonar se abren muchas puertas que nosotros tenemos cerrados por estarnos dañando muchas veces. Y aprendí a perdonar, me tocó aprender a perdonar. ¿Y qué pasó? Cuando yo perdono a la última persona, me dice mi actual líder, al cual mando un saludo, que él es periodista también, Giovanni Villalobos, y mando un saludo a él, me lo aprecio muchísimo. Y él me dice: Corina, el pastor dio su nombre para formar parte del Ministerio de Alabanza. Yo había cantado ahí una que otra vez en un especial, y yo soñaba con estar en el Ministerio de Alabanza. Pero dije, a saber cuándo se va a dar eso. Y en el 2015, cuando me dice él, el pastor dio su nombre para formar parte, pues yo dije, sí, quiero hacerlo. Luego seguí trabajando con Castillo del Rey, empecé a trabajar en el staff juvenil de mi iglesia, y fue muy bonito reincorporarme. Esa etapa de duelo por el fallecimiento de mi abuela, pues pudo ser mejor al estar en la iglesia. Y así pasó. Me entré a la universidad, de ahí he ido desde ese 2015, no me he apartado de la iglesia, y ha sido un buen tiempo, un hermoso tiempo. Y Dios sabía lo que iba a pasar el 2018, 2019, y por lo tanto Él me estaba formando. Estuve a punto de irme de mi iglesia a la que estoy ahorita. Quiero compartir esto porque hay muchos como, ay, me hicieron esto en la iglesia, me voy para otra iglesia. No sé si lo han vivido, lo han escuchado, y me hirieron y yo ya me voy para otra iglesia porque esa iglesia aquí no me aman. Y comprendí que no es cuando te quieras ir de una iglesia, es cuando el Señor te quiera llevar para otra iglesia. Porque si estás ahorita en una iglesia y el Señor está tratando con tu vida, el Señor te está formando, cuando ya el Señor no te ocupe ahí, te va a llevar a otro lugar. Y si el Señor te mueve, te aseguro que va a ser mucho mejor. Entonces, yo me iba a ir para otra iglesia. Y fui a reuniones de otra iglesia. Y yo me sentía bien, o sea, era palabra de Dios, era sana doctrina y todo. Pero cuando viene la líder y me dice, usted es oveja de otro pastor. Y yo así como, me está desechando. Y era propósito de Dios, pues porque yo llegué a mi iglesia otra vez y ahí encontré lo que yo necesitaba nuevamente. Ahí hubo ese renuevo para mi vida y hubo esa segunda oportunidad del Señor. Y esa fue la iglesia que me sostuvo y me sostiene actualmente en todo este proceso que he pasado. Bueno, una de las cosas que yo pienso que como usted lo hablaba, cosas que nos marca a los jóvenes es que nosotros somos bien resentidos. Nosotros nos hacen, y perdonar, lo veníamos hablando en varios lives de los jóvenes, de que perdonar no libera a la otra persona, me libera a mí como persona. O sea, yo otorgo el perdón, pero no libero a la otra persona, me libero yo de lo que ando cargando. Entonces, una de las cosas es que es difícil perdonar, es difícil ver a las personas que nos han lastimado y decir yo lo perdono, o simplemente orar por aquella persona. Entonces, ¿cómo se hace más fácil? O sea, porque yo me imagino que muchas de las inquietudes de los jóvenes es, porque yo pienso que todos lo vivimos. ¿Cómo hacer que sea más fácil otorgar el perdón siempre y cuando presentándoselo al Señor? Uh-huh. Bueno, tú has dado la respuesta, presentar al Señor eso, que nos lastima, que nos hiere, porque decías que eso es que está dentro de nosotros y nos carcome, ¿verdad? Yo pienso y recuerdo cuando yo siempre decía, yo no voy a volver a esa iglesia porque me dañaron, y la iglesia estaba tranquila, o sea, sí, extrañaban a Corina, pero la iglesia seguía caminando y la que se estaba dañando era yo. Quizás las personas no se imaginaban que me habían dañado a mí, pero yo era la que estaba sufriendo, yo era la que no podía caminar, era la que me estaba matando por dentro. Y llegó un día en que le dije, bueno, Señor, yo voy a regresar a la iglesia, pero necesito perdonar. ¿Y cómo lo hice? Presentándoselo al Señor. Dios es testigo, las lágrimas que derramé en mi cama, hincada, orándole a Dios y decirle, Señor, arráncame esto que siento en mi corazón, porque yo sé que esto no me permite avanzar y yo quiero conquistar
muchas cosas que tú tienes preparadas para mí. Yo quiero llegar hasta donde tú me lleves y yo sé que el perdón es una piedra en mi camino, entonces tengo que quitarla. Y no fue fácil, no fueron 2 días, pasó bastante tiempo, pero el Señor al final me ayudó a perdonar y hoy con esas personas puedo encontrarme con ellas. Imagínense servir en el altar y estar molesta con una persona, no se puede. Y yo me decía, Señor, el Señor es tan perfecto que pudo traer a mí como decir, hija, tienes que perdonar, tratar conmigo, para que yo pudiese pararme al altar limpia, porque sí, créanme que procuro, no soy perfecta, no soy, porque si fuera perfecta, pues ya estaría guindada, creo, en algún cuadro o algo, pero no soy perfecta. Pero sí, el Señor trabaja con uno y imagínese presentarme en el altar y todavía tener resentimiento con alguien, creo que no era lo correcto. No iba a poder, porque si algo aprendí es que cuando uno sirve, está alegre, transmite alegría. Está triste, transmite tristeza. Odia, transmite odio. Entonces no podemos estar así. Tenemos que quitar esas piedras que nos estorban para poder servir al Señor y al final pude aprender a perdonar. Y actualmente soy como bien, digo, si algo no me edifica, pues que se vaya. O sea, me hicieron una mala cara, ok, me delete en mi cabeza y sigo adelante. Le doy borrar y seguir adelante. Porque debemos tener en claro que hay un objetivo, hay una visión, hay un propósito para nuestras vidas. Y el enemigo va a poder de 1000 formas querer apartarnos de ese propósito, pero debemos caminar del lado del Señor y ser como Jesús. Siempre veo imágenes que dicen, decir qué Jesús haría en este momento o cómo lo haría Jesús. Y sí, es bueno pensarlo y poder apegarnos a la palabra, que ahí está todo, pues, ahí está todo, pegarnos a la palabra y poder quitar esas piedras que nos estorban. Otra de las cosas que yo rescato es que, o sea, el proceso que pasó con la muerte de su abuela, o sea, sin duda eso fue como algo que la hizo volver, ¿verdad? Siempre el Señor y sus propósitos, aunque no lo vemos así. A mí me sucedió que yo también perdí a mi abuela en el 2014, en noviembre, a días de mi graduación del colegio. Y yo, o sea, siempre he asistido a la iglesia, pero cuando yo vuelvo a la iglesia después de haber enterrado a mi abuela, hubo algo en mí que me decía, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, mira, acabas de perder a tu abuela, mira a tu mamá cómo está, mira que ella está triste, cómo sufre. Entonces fue así como que una lucha bien fea. ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, pero yo creo que esos propósitos el Señor va mostrando y va moldeando nuestra vida, como a usted, como lo que a usted le sucedió. O sea, vuelve a la iglesia por una situación bastante difícil, pero que también la hizo crecer. Así es, el Señor se mueve de diversas formas y sí me dirán, bueno, compartimos eso. Mi abuela murió días antes de mi graduación y yo quería que mi abuela estuviera. Recuerdo que, ay, siempre en los arranques no sé, de nuestro carácter, tuve un problema en el colegio y yo llegué y yo le dije, ya no voy a ir a hacer el examen final porque hubo ese problema. Y ella me dijo, hija, y es lo último para que te gradúes y hacerlo, hija, y ella con su amor, y, y me fui a hacer el examen y cuando me estaba graduando recordé eso, pues que si no hubiese sido también por ella, por sus palabras en ese momento, para poder controlarme, no me hubiese graduado. Y sí lloré mucho ese día porque yo quería verla ahí. Y ella también fue como esa parte fundamental para apoyar en mi carrera universitaria. Recuerdo que me dijo, bueno, y después del colegio vas a estudiar. Sí, le dije, voy a estudiar en la universidad. ¿Y qué vas a estudiar? Me dijo, pues quiero ser periodista, le dije yo. Entonces me dijo, ah, hija, está bueno, me dice, entonces ¿quieres salir en la tele? Y yo le dije, sí, abuela, quiero salir en la tele. Actualmente no es como algo que me gusta más la prensa escrita y la radio, ¿verdad? Pero pues ella me dijo que quería salir en tele, yo le dije que sí, y fue algo que ella me dijo y jamás voy a olvidar y me dijo, hacelo, estudia porque lo vas a lograr. Esas palabras se quedaron en mi mente y hasta ese día pues cada triunfo se lo dedico a mi abuela también, al igual que a mis padres.
qué bueno, Cori, qué excelente poder conocer un poco más de esa vida que has tenido, que es muy bonita, por cierto. Y algo que siempre me ha llamado mucho la atención es el hecho de que sos una persona muy perseverante, que el objetivo que se traza lo busca hasta lograrlo. Y hoy en día la juventud es eso lo que nos hace falta muchas veces, el hecho de trazarnos una meta y cumplirla y llegar hasta el objetivo final. ¿Cómo has hecho para que cada cosa que te propones puedas lograrlo? Bien, fíjate que me van a decir, pues que ella siempre habla de Jesús, solo de Jesús habla, pero es que Jesús es mi todo y eso lo he comprendido. Eh, Siempre he creído que Dios me habla de muchas formas y una de ellas es a través de los sueños. Ah, recuerdo que estaba una vez en la casa y yo quería, bueno, con la indecisión, porque no crean, o sea, no fue que salí del colegio y dije, voy a entrar a la universidad. No, mi familia, mis papás siempre me apoyaron, perdón, en todo lo que yo le dije. Pues cuando yo les dije, quiero ser periodista, mi mamá quería que estudiara matemáticas y mi papá quería que estudiara trabajo social. Entonces yo le dije, no, quiero estudiar periodismo. Bueno, hija, no estamos de acuerdo, pero te vamos a apoyar, me dijeron. Ya saben la historia o la mala fama del periodismo en nuestro país, ¿verdad? Lastimosamente. Pero yo me lancé y siempre he sido una mujer, me considero y puedo decirlo que una mujer de fe. No siempre he estado la fe intacta al 100, pero con un 10% que creo que puedo avanzar y eso es bueno. Gracias a Dios siempre me ha acompañado de personas que me han motivado, que me han dicho, si puedes hacerlo, lograrlo, te apoyamos o vas por buen camino. También hay personas que obviamente no han sido nada edificantes para mi vida, pero siempre ha existido como ese pascón, vamos a llamarle ese colador, que el Señor poco a poco ha ido filtrando para poder quedarme con la esencia de las personas saludables para mi vida. Y pues entré a la universidad, vamos a hablarlo de la universidad, entré a la universidad y cada vez que matriculaba una clase era Dios confirmando que estaba bien, que estaba en el camino correcto, que podía lograrlo. Siempre que miraba algún logo de la universidad, y siempre se los comparto, porque sí soñaba con entrar a la universidad, pero no sabía si iba a poder estudiar en la universidad. Mi mamá ya había dejado de trabajar, mi papá era pensionado, y yo decía, bueno, no sé si voy a empezar a estudiar. Antes de hacer el examen de admisión de la universidad, yo tenía una beca, una fundación de aquí de Tegucigalpa, donde me depositaban mensualmente. No era gran cosa, pero pues para los libros del colegio me ayudaban. Y recuerdo que aparecieron 600 lempiras en mi cuenta de banco. ¿De dónde? No me pregunten, no sé, porque no había una explicación lógica para encontrar eso, pero como el Señor no trabaja con explicaciones lógicas, yo pude entender, Dios, bueno, ok, voy a hacer el examen de la universidad. Antes de saber que había pasado el examen de la universidad, yo soñé que me miraba en un podium con un primer lugar. Cuando yo me desperté, yo dije, Corina, pasaste el examen, lo pasaste. Y siempre he sido como tener esa fe. Usted, cuando habían los viajes misioneros, no es que me daban permiso a la primera, porque al ser hija única pueden imaginar que siempre me sobreprotegían, claro, ¿verdad? Y yo, ¿qué hacía? Yo alistaba mi ropa, alistaba mis faldas, mis camisas del ministerio, las ponía dobladitas en un lugar y yo decía, yo voy a ir al viaje misionero. Yo no tenía ni dinero ni permiso, que era lo que yo necesitaba. Pero yo decía, voy a ir al viaje misionero. Okay. Me voy a ir al viaje misionero. Y ¿cómo? No sé, pero yo siempre iba. Y yo ya tenía listo, digo yo, si yo voy a ir, entonces, bueno, tengo que tener listo lo que voy a llevar en mi maleta. Entonces, poco a poco mi papá y lo iba trabajando, pero era a propósito del Señor. Y siempre he sido así, de decir, bueno, no importa lo que tenga que pasar, pero hay un objetivo y hay que conquistarlo. En la universidad, pues igual, cuando me di cuenta, o sea, yo fui a ver el examen, los resultados del examen súper tranquila, porque yo ya sabía que había pasado. Mi fe y mi convicción estaba ahí que yo ya había pasado. Le dije al Señor, pues con 950 puntos que pase, ocupaba 700, pero yo todavía ahí diciéndole al Señor, 950, Señor, y pasé con 978 puntos. Hasta eso el Señor me concedió. Gloria a Dios. Y
O sea, siempre he sido así, siempre he tratado de ser así. Claro, he tenido momentos en que le he preguntado a Dios dónde está, si quizás más adelante se los pueda compartir. Llegué a dudar de la existencia de Dios durante el proceso de mi mamá. Yo decía, ¿dónde está Dios ahora? ¿Me entienden? Porque era un proceso bien difícil. Cuando leí ese tema de metamorfosis, digo, sí, Señor, no soy la misma de antes, no soy la misma de hace 2 años, para nada. Ha habido una metamorfosis, un cambio en mi vida. Y pues siempre he tratado de tener fe, de actuar, porque también hay que actuar. O sea, si yo le decía, Señor, yo quiero el viaje misionero, pero tampoco me movía o tampoco actuaba en fe, por lo menos de alistar mi ropa, creo que no, no sé, no hubiese sido posible, ¿verdad? Pero siempre he tratado. Creo que eso, ahí voy a contestar tu pregunta, que siempre he tratado de hacer las cosas. Cuando estaba en la universidad, siempre le dije, Señor, es por ti que estoy aquí. Señor, estoy estudiando porque es tu perfecta voluntad. Siempre que miraba el logo de la UNA, ya sea en una puerta, en una silla o en el polideportivo, que se mira precioso la sigla, yo decía, yo me pellizcaba porque ese es un sueño estar aquí, estoy en la mejor universidad del país y estoy estudiando lo que quiero estudiar, estoy a tiempo completo estudiando y nunca me faltó nada, nunca me faltó un libro, nunca me faltó ni para el pasaje, nunca me faltó ni para comer, aún en el proceso de mis padres, que fue una enfermedad muy cara, pero nunca faltó nada. Entonces, pienso que debemos actuar, tener fe, actuar y poner en manos de Dios todo lo que nos queremos hacer porque tenemos sueños. Claro, Dios tiene sueños para nuestras vidas, pero nosotros como humanos también tenemos sueños. Queremos ser abogados, periodistas, médicos. Yo quería ser médico, pero soy hematofóbica, le tengo miedo a la sangre. Entonces no podía hacerlo, pero sí trabajé por ser periodista y hoy soy periodista. Sigo trabajando por más cosas que quiero hacer y estoy poco a poco avanzando con algunos proyectos también personales. Entonces creo que lo mejor es siempre actuar, tener fe, pero actuar también. Amén. Creo que eso es muy importante, el hecho de no solo dejarle todo el trabajo a Dios, sino que también uno poner un poquito de su parte, pues para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen. Y creo que en tu vida te ha tocado poner mucho de tu parte para que el Señor pudiera hacer ese proceso de cambio, esa metamorfosis en tu vida. Y algo que siempre a mí me ha llamado la atención y siempre yo te lo he dicho, te he admirado por esa perseverancia, por ese entusiasmo, por eso que siempre buscas la manera de cómo verle el otro lado, el otro sentido a la vida, a pesar de las circunstancias que has enfrentado y que de hecho en 2018 perdón, empezaste un proceso bien difícil con tus padres. Entonces, queremos saber un poquito más acerca de eso, de qué fue lo que pasó cuando Corina ya estaba a punto de graduarse, a 15 clases más o menos de graduarse, y que después de ser todo un sueño, todo un proceso para estar en la universidad y que el Señor fue proveyendo y que el Señor fue supliendo cada una de tus necesidades, viene y se te presenta otro proceso aún más grande todavía. Sí, Elisa. Pues llegamos al 2018, el año tenía 22 años y fue un año que no imaginé vivir, fue un año muy difícil, 5 días antes de mi, sí, de mi cumpleaños, en febrero, me dan la noticia de que mi mamá tiene cáncer, un cáncer en el pulmón. No nos explicábamos de dónde venía. Que no fue Corina. Vamos a esperar un poquito para volver a retomar la señal con ella. Mientras tanto, queremos decirle a todos ustedes que están en sintonía, que no se desconecten, ¿verdad? Que sigan dejándonos sus saludos. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Porque al final ella va a estar respondiendo cada una de sus preguntas, de las dudas que tengan en los comentarios. Vamos a estar saludándoles en vivo. Así que, Corina, te dejamos para que sigas con tu aportación. Sí, 2018, como les decía, mi mamá en 2017, yo estaba trabajando en un periódico impreso, estaba estudiando en la universidad y estaba haciendo como aprendiendo, ejerciendo un poco de mi profesión. Me faltaban, sí, aproximadamente 15 clases, como lo dijiste, y como lo sabrás, pues son las clases más difíciles porque ya estás a punto de egresar.
ya lo básico, ya pasaste de intermedio a difícil. Y que fue muy difícil porque yo estaba, bueno, en enero de ese 2018, recuerdo que mi mamá la interna en el tórax. Fueron a un día de chequeo, fue al médico y fue con una amiga muy especial, una familia muy especial con la que actualmente vivo. Y ella fue con mi mamá, ella es psicóloga, Paola Ávila, a la cual mando un abrazo también a esa familia hermosa, María Fernanda, Ina Glenda, Fernando, tío Andrés, que los amo muchísimo, han sido una familia de mucho apoyo para mí. Y ese momento Paola andaba con ella y ella no quería quedarse interna porque en la radiografía salió una mancha en su pulmón. Y ella me llamó y me dijo, pasa eso con tu mamá. Y yo le dije, decirle que se quede. ¿Cómo le dije? No sé, porque nunca había estado en un hospital como cuidando a alguien o algo así. Para mí fue un golpe bien difícil desde ese momento. ¿Por qué? Porque para mi mamá yo tenía 22 años, pero siempre era su niña de 14 años. Siempre era una niña pequeña, me decía siempre vas a ser mi niña, siempre, aunque crezcas, aunque te cases, aunque tengas tus hijos, siempre vas a ser una niña para mí. Entonces, cuando ella me mira llegar al hospital, me dice, ¿por qué te veniste? Mira que no, yo iba a estar bien, yo no iba a poder estar tranquila en mi casa, le dije, sin poder cuidarla a usted. Ahí empezó mi viaje, mi prueba o no sé cómo ya, sí, prueba, vamos a llamarle, mi desierto llamado cáncer de pulmón en la vida de mi mamá, el ser que he amado más con mi papá, ¿verdad? Que se comparte ese amor por los padres. En mi caso, pues los amé muchísimo y los amo y los seguiré amando hasta el último día de mi vida. Y inicié ese proceso 5 días antes de mi cumpleaños. Recuerdo que yo abrí el sobre de la biopsia justo en el edificio rojo, ahí antes de llegar a la embajada de Estados Unidos. Y yo lo leí y leí adenocarcinoma pulmonar, positivo por malignidad, jamás se me va a olvidar eso. Y pues siempre, como les dije, siempre me ha gustado el área de la lengua, el español y todo. Entonces dije, adenocarcinoma, esto es cáncer, dije yo. Y me sorprendí en el momento porque nunca imaginé que me dijeran tu mamá tiene cáncer. Tenía muchos sueños con ella, pues, tenía muchas metas. Quería que ella estuviera el día de mi graduación, queríamos viajar a México, a Xochimilco, queríamos, no sé, tantas cosas hacer juntas, pero al final de todo esto entendí que eran mis sueños, que eran, a veces nuestros sueños, aunque querramos lograrlos, no vamos a poder hacerlos. O sea, sí, suena duro, porque vivimos a veces de fantasías, vamos a decirlo así, pero no todo lo que queremos hacer lo vamos a lograr, porque no todo estará bien para nosotros y no todo será como nosotros queremos también. Y cuando empezamos el proceso, mi mamá me dijo, ok, bueno, vamos a someternos a la quimioterapia. Yo llevaba clases en horario de escuela, de 7 a 12 del mediodía, y ella me dijo, hija, yo le dije, perdón, acabábamos de iniciar periodo, entonces yo le dije, mamá, yo cancelo el periodo por cuidarte. Ella me dijo, no, yo no me estoy muriendo, yo quiero que sigas estudiando. Yo llevaba 5 clases en ese periodo. Y cuando ella me dijo que yo siguiera, yo dije, esto va a ser más difícil de lo que pensaba porque tenía que hacer la universidad, tenía que cuidarla, tenía que llevar el control de las citas médicas, citas de quimioterapia, tenía que velar por mi papá. En ese entonces mi papá tenía 70 años. Mis papás se casaron ya muy adultos y yo nací cuando mi mamá tenía 38 años. Mi papá le llevaba 11 años a mi mamá. Entonces, imagínense, tenía que cuidar de él también, no podía descuidarlo. Él era diabético, pero él llevaba su control también por aparte. Pues ese año fue bien, bien difícil, lo voy a resumir. Como le decía a Elisa cuando ella me invitó a esto, creo que sí te lo comenté o lo pensé, no sé, que resumir 2 años en una hora o menos o un poquito más es complicado. Pero sí vamos a hacer como extraer la esencia de eso. Eh, Recuerdo que ya por junio, eh, tuve ahí un proceso bien difícil personal en el que yo todavía terminé de desconectarme de muchas cosas. Padecí de ansiedad, fui al médico y me hicieron hasta ejercicios músculofaciales para ver si no tenía síntomas bueno,
no había tenido un prederrame o un derrame porque mi cuerpo pues decía que sí, los síntomas los tenía. Pero Dios en su infinita misericordia pues siempre cuidándome. Como dicen, el Señor te da pruebas y Él sabe que las vas a poder superar y créanme que es cierto, porque yo no sabía lo fuerte que podía llegar a ser, no sabía. Pero Dios sí, Él me creó, Él me formó en el vientre de mi mamá y Él sabía hasta dónde podía yo llegar y hasta dónde podré llegar, porque todavía pues no se termina la vida sigue cada día. Y cuando ya recuerdo que justo como por ahí por junio, yo le dije a Dios, tú no existes. Tú no existes porque estás permitiendo esto en mi vida. No es posible. Yo te he servido, yo he ido a la iglesia, mi mamá era una sierva tuya, es una sierva tuya, le dije. Eh, mi mamá era de las que si le llamaban por teléfono, mi mamá se llamaba Ana Francisca Perdomo y mi papá Reinaldo Minero. Y si mi mamá la llamaban a cualquier hora, a ella le decían chica. Y le decían, hermana chica, mira que estoy pasando por esto y eso. A la hora que sea, mi mamá respondía y mi mamá, vamos a orar, hermana. Y oraba, yo escuché y crecí eso viendo que mi mamá siempre era un apoyo para muchas personas. Y yo le decía a Dios, Señor, pero y mi mamá, ella te servía, mi mamá, ella oraba por muchas personas, ora por muchas personas. Ha sido una buena mamá, hay personas malas que no les pasa nada, y por qué a mi mamá, por qué a mí, por qué a mi familia, qué hice de malo yo. Y imagínense el enemigo aprovechándose de esos pensamientos también. En mi corazón siempre estaba eso. Y una vez mi mamá me dijo, yo sé que vos no sos la que me estás diciendo eso, porque yo le dije, mamá, Dios no existe, ¿por qué te está pasando esto? Yo sé que no sos vos, me dijo, porque Dios está a mi lado y Dios nunca me ha dejado ni me va a dejar. Y fue un golpe y yo dije, wow, qué fe la de mi mamá, cuánta fidelidad, cuánto amor a Dios. Y así fue, pasó el tiempo, no recuerdo cuándo, pero sí tuve como ese tiempo de volver al Señor, pero antes de eso, pues tuve muchos amigos en la universidad que fueron muy, muy importantes, pilares importantes. Quizás, bueno, con Elisa no nos hemos llevado mucho, pero compartíamos en clases, en algunas clases. Nos mirábamos en los pasillos y sí creo que pues ella se dio cuenta de mi historia, pero hay personas que sí estuvieron más, como más cercanas a mí, nos graduamos juntos. Una de ellas es Ruth Yareli, también a la que mando un saludo, porque fue un pilar importante en mi vida. Ella me decía que yo hice una noche benéfica en julio para recaudar fondos y ella me dijo, si vos no pones en manos de Dios, esa noche benéfica no va a servir. Y recuerdo que ese día hubo ese paro de transporte que, Dios mío, ese nunca había visto un paro de transporte así, o sea, pararon todas las calles ustedes, y mi familia y amigos me decían, Corina, no vamos a poder llegar, mira que no hay dónde pasar. Unas personas hicieron hasta lo imposible para poder llegar ahí frente a la universidad, y yo tenía como 3,000 lempiras ganados como hasta eso de las 4 o 5 de la tarde de ese día. La noche terminaba a las 8 de la noche. Y yo le dije, bueno, yo ya había tratado con el Señor, ¿verdad? Siempre, nunca me había dejado, pedí perdón a Dios genuinamente y le dije, Señor, perdóname porque sé que eres real. Y empecé, fue unos días, no fue de la noche a la mañana, pero sí, ya estaba de nuevo con el Señor y le pedí perdón por esos pensamientos, por haber dicho eso. Y ese día recuerdo que abren las calles a las 6 de la tarde. Y yo dije, bueno, las abrieron, pero con lo que yo tenga, pues ya no lo tenía. Como les digo, siempre he creído así positivamente. Trato de ser positiva lo más que pueda. Y yo dije, pues con lo que tengo, ya eso yo no lo tenía. Bienvenido sea. Cuando acordé, llegó mi familia, llegó mis amigos, llegaron mis muchachos de la iglesia y cuando acordé ya tenía 10,000 lempiras ganados. Y yo me sorprendí, yo le dije, wow, Señor, gracias, porque hasta en las cosas más pequeñas, en las cosas que nosotros creemos que no tienen como, que no tiene como Dios que ver ahí, Dios se mueve y se manifiesta. Para no hacerles largo la historia, mi mamá, estuvimos con mi mamá en el hospital escuela porque ya no tenía seguro. Estuvimos ahí, feriado morazánico del 2018, estuvimos alrededor de 17 días con ella ahí, internas. Cómo Dios me dio la fuerza para seguir, para estar ahí día y noche, no lo sé. Mi papá me ayudaba por los días, yo iba a la casa. Y así estuvimos. Luego, cuando me entregaron a mi mamá, ella solo duró un mes en casa con oxígeno 24 horas. Fue un buen tiempo para poder decirle a mi mamá cada día cuánto la amaba, para decirle que estaba para ella. Es difícil, creo que no estamos preparados
para decirle adiós a la mamá, pero Dios trató con mi vida. Tiempito antes de que ella muriera, yo le dije, Señor, yo sé que ella va a morir, solo te pido estar en casa cuando ella muera. Y así fue. El Señor me concedió eso. Ella murió un domingo a las 11:15 de la noche y de noviembre. Mi abuela murió en noviembre, ella también murió en noviembre y ella murió el 18 de noviembre. Ese domingo, bueno, siempre lo digo, como que se apagó algo en mí, ¿verdad? O sea, era el amor de mi mamá. O sea, fue algo bien difícil. Pero pues después de que muriera mi mamá, tocó vivir nuevamente, o sea, volver a seguir, pero fue difícil. Venía nuevamente a mi mente, perdón, Señor, yo no voy a poder vivir sin ella, no voy a poder vivir sin ella. Y el Señor cada noche trataba conmigo, pero fue hasta el 23 de diciembre de ese mismo año que puso una persona que me dio una palabra increíble y desde ese día, yo puedo decir, desde el 23 de diciembre del 2018, Corina era una, del 23 de diciembre, del 23 de diciembre para esta fecha, Corina es otra. Y Dios empezó a hablar conmigo, empecé nuevamente a reincorporarme a la iglesia porque tuve que retirarme. Momentáneamente no podía cumplir con todo y eso me dolió, pero siempre mis pastores, Mario Romero y Amalia de Romero, que les mando un abrazo y un beso, han sido los mejores padres espirituales que he podido tener. Mis líderes, cada uno por nombre, no quiero mencionarlo porque no acabaría. Mis amigos, soy parte del liderazgo juvenil de mi iglesia, sirvo en el Ministerio de Alabanza, soy maestra de escuela dominical, o sea, no podría decirles por nombre todos, pero toda mi iglesia, Hermón, Templo Hermón, ha sido pues un pilar importante en mi vida y cada una de mis amistades que también que no van a la iglesia lo han sido. Y después seguí el trabajo con mi papá, cuidar a mi papá, siempre honrar a mi padre y a mi madre, ¿verdad? Como dice la palabra. Y empecé mi práctica, la hice en una de las mejores radios del país, lo voy a decir porque es un orgullo para mí fue formar parte de esa radio en ese momento. Y fue un sueño cumplido también, yo quería hacer mi práctica ahí, el Señor me lo concedió. Luego pasó el proceso de mi papá, estuvimos internos con él también bastante. Mi feriado morazánico, el 2019, también lo pasé en un hospital, en este caso en el Seguro Social, y mi papá muere en octubre en el Seguro Social. Yo recuerdo que me paraba en esas ventanas todas las noches y le decía a Dios, bueno, no voy a renegar, ok, no voy a decirte nada, solo que sea tu perfecta voluntad. Y así fue, hay una canción, me gusta escuchar música en portugués, he estudiado la lengua, amo mucho Brasil, y hay una canción en portugués que se llama Ninguém explica a Deus, nadie explica a Dios, y siempre la escuchaba, y nadie puede explicar lo que Dios puede hacer, o lo que Dios hace. Nadie, ¿quién va a decir algo de la soberanía de Dios? ¿Quién se va a interponer ante eso, ante la perfecta voluntad de Dios? Nadie. ¿Quién era yo para hacerlo? Y mi papá murió y ha sido un proceso bien difícil, pero hasta este día puedo decirles que no me ha faltado nada. Dios me ha sostenido, he visto la mano de Dios en todo momento. Soy su hija, hoy más que nunca mi vida depende de Él. Le digo al Señor, aquí estoy, soy tuya, te pertenezco y a donde quieras que yo vaya, yo voy a ir. Pues tengo familia en Honduras, pero pues creo que siempre son los padres, como si me voy del país, pues es por mis papás que tengo que regresar, ya no están mis padres. Eh, entonces creo que Dios siempre hace cosas que a veces no entendemos, pero que Él sí sabe por qué las hace. Y hoy poco a poco he comprendido muchas cosas. Como les digo, me ha enseñado a ser fuerte. No soy la misma Corina del 2018. No soy nada, o sea, nada que ver. Y también en el ámbito espiritual, ¿verdad? Siempre he aprendido a perfeccionar mi relación con Dios, tener una relación con Jesús, una relación íntima con Él, porque al final, cada vez que lloraba extrañando a mis padres, quien estaba ahí conmigo era Jesús. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, quien podía yo dirigirme era Él. La muerte de un ser querido tiene un vacío emocional y un vacío físico. El vacío físico fácilmente lo puedes como reemplazar, vamos a decirlo así. Lo puedes reemplazar porque estás con tus amigos
soy una persona afortunada, tengo muchos amigos, a los que puedo llamar verdaderamente amigos, y siempre era como, Corina, vamos a tomarnos un café y hablar, Corina, vamos a tal lado, Corina, esto y lo otro. Entonces, mientras yo estaba con ellos, a veces se me olvidaba que mis papás habían muerto, pero cuando ya llegaba a la soledad de la noche, ya venían esos recuerdos. Y es feo querer tener a tus padres ahí y saber que no van a estar. Entonces, quien tenía que estar ahí, o quien estaba ahí, mejor dicho, era Jesús a mi lado. Y siempre que yo lloraba, yo le decía, ok, me siento triste, pero en medio de mi dolor, en medio de mi tristeza, yo te adoro, yo te canto, y sé que esto será momentáneo, será pasajero, y voy a poder estar bien. Y puedo decirle que hasta ese día, no, obviamente son 6 meses, ya pasé 6 meses después de la muerte de mi papá, de luto, de duelo, por decirlo así. Y en todo momento ha estado Dios en mi vida, en todo momento Dios ha sido el centro de mi vida y sé que lo va a seguir siendo. Y pues eso les puedo decir, creo que me extendí, no sé, pero podríamos hablar muchísimo y hablarles de la misericordia de Dios. Eso me emociona mucho porque soy ejemplo de ello, soy vivo testimonio de que Dios es real, de que Dios es fiel, de que su misericordia se renueva cada mañana y que Dios es amor, es amor. Amén. Y eso es lo que queremos dejar en la vida y el corazón de cada una de las personas que están viendo esta transmisión, porque es un proceso. Nuestra vida siempre va a ser ese proceso de transformación que el Señor quiere. Obviamente, aprender a que la voluntad de Dios en nuestra vida es buena, agradable y perfecta, cuesta aprenderlo. Y Corina es un testimonio de ello, de que imagínense, creo que te tocó prácticamente así como Job, ¿verdad? Que incluso Job llegó a maldecir el día en que él nació, pero porque obviamente estar atravesando por el fuego no es nada fácil. Solamente la persona que está en la situación conoce realmente cómo se siente, pero algo que siempre me ha llamado mucho la atención es que tú repites aquel texto de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso deberíamos de tomarlo siempre bien en cuenta cada uno de nosotros. Lo que sucede es que cuando ya estamos en la situación, a veces se nos olvida, a veces se nos hace difícil aplicarlo. Entonces, Corina, para cada una de las personas que están viendo, es un fiel testimonio, como ella ya lo decía, de que siempre que nos tomemos y nos agarremos de la mano del Señor, pues Él es el único que va a ser quien nos va a acompañar en nuestras noches de dolor, en nuestras ansiedades, en cada una de nuestras dificultades. Así que, bueno, antes para ir continuando, vamos a leer algunos de los comentarios de las personas, que son muchos, Corina, las personas que nos han comentado. Yo voy a dejar a Carol para que ella nos lea todos los comentarios, ¿verdad?, que hemos tenido en esta noche hasta este momento. Y le repito, si usted no ha hecho su comentario, si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere saludar a Corina, o si quiere dejar alguna palabra, algún mensaje, pues este es el momento para que usted lo haga, porque a partir de este momento vamos a comenzar a leer cada uno de sus comentarios. Así que, Carol. Okay. Vamos a empezar pues ahí, hermanos, saludando. Tenemos a Darwin Salmerón, que dice: las felicito, hermanas. Josué Rodríguez dice: bendiciones. Marina Gómez, saludes, dice: bendiciones para las tres. Sofía también, siempre pendiente, que es parte de este proyecto también. Génesis Hernández, saludes. Tenemos María Ávila, testimonios de bendición. Marvin Plata hasta México, dice: Dios es amor. A David Ezequiel Elvir, creo que está en los estados, saludos también, Dios les bendiga, dice. Dice Yesel Alvarado: te amo, Cori. Por ahí empiezan a saludar. Gerson Vallecillo: eres mi crush. Corina Minero: te amamos. Luego dice Luis Eduardo: que Dios la bendiga muchísimo, Corina. Andrea García también nos saluda. Por ahí tenemos: saludes, amiga Cori, te quiero y te admiro. Tenemos a Isaac Vaca: saludes, Cori, aquí te estamos viendo. Carol Padilla dice: te amamos, Cori. Dianita Ferrera: es mi líder. Carol, un saludo a Carol.
Dice Dianita Ferrer, estoy tan orgullosa de vos, mi bella. Saludos. Cori. Dice Marlon Carrasco, Dios te bendiga, Cori, te apreciamos mucho, sigue adelante. Tenemos por ahí Geriel Lagos, dice saludos, Cori, un gran ejemplo a seguir. Saludos desde la Iglesia de Cristo, Ebenezer. Por ahí Saludos. también tenemos Yulisa López de Carvajal, la amamos, Cori. Mauro Velázquez, saludos desde Colombia y muchas bendiciones. Wow. Saludos. Tenemos Iglesia Hermón, creo que es su iglesia. Saludos. Mi iglesia. Saludos, Corina, es un ejemplo de valentía, de amor. Le amamos mucho sus pastores. También Dios tiene grandes propósitos para su vida. Y por ahí Amén. tenemos una pregunta. ¿Cómo aprendió a vivir con el dolor de una gran pérdida? ¿La respondo ahorita o después? No sé, ustedes me dicen. Sí, Cori, adelante. Ahorita, ok. ¿Cómo aprendí a vivir con eso? Sí, es parte del ciclo del duelo, ya aprender a vivir con eso. Creo que es lo último ya, según me han explicado. Y aprendí cuando me di cuenta que como seres humanos tenemos un propósito de vida. Y que, bueno, voy a decirles lo que me dijo esa persona ese 23 de diciembre. A él, su esposa, en un accidente, su esposa falleció. Y él me dijo, yo le dije a Dios, ¿por qué te llevaste a mi esposa? Porque era mía. Me dijo, no era tuya, te la presté. Cuando él me dice eso a mí, como que me inyectaran algo en mi cuerpo. Y yo entendí que mi mamá no era mía, me la habían prestado. Y él continúa diciéndome y me dice, yo le dije a Dios, porque entre todas las personas que estaban cerca de mi esposa, te la llevaste a ella y no a las demás personas. Y el Señor le dijo, de todas las que estaban ahí, ella era la única que estaba lista. Yo entendí que mi mamá estaba lista para ver a Dios. Y eso lo entendí porque mi mamá cada día nunca flaqueó su fe, nunca dejó de orar, nunca dejó de creer en un milagro. Caso contrario en mí, como se los explicaba en su momento, yo dudé. Entonces, cuando mi mamá muere y yo logro entender esto después de ese 23 de diciembre de 2018, yo comprendí que cuando nuestro propósito de vida en esta tierra se termina, ahí vamos a morir. Y aunque querramos detenerlo, aunque querramos que nuestro ser querido esté con nosotros, no va a ser posible porque el Señor ya tiene establecido algo. Y no podemos ir en contra de la perfecta voluntad de Dios y su soberanía, como se los comentaba. Y también era parte de mi proceso de poder aprender a ser fuerte. Imagínense vivir sin su mamá. O sea, no es porque seamos codependientes toda una vida, pero siempre nos hace falta un consejo de mamá. Yo llegué a decir, no me voy a casar porque mi mamá no está conmigo, yo no voy a tener hijos porque mi mamá no va a estar ahí ese primer día cuando me entreguen a mi hijo y no voy a saber cómo bañarlo, ni siquiera eso. O sea, yo decía, la mamá es la que está ahí, sí, cierto. Cuando tenés a tu mamá, obviamente. Y yo me ponía a decir tantas cosas, pero el Señor poco a poco fue aclarando mis pensamientos y entender de que Él me decía fue mi perfecta voluntad hacerlo. Ok, Señor, mi mamá te pertenecía, está bien, te la llevaste. Y es duro, sí, no es fácil decir eso, porque vivimos en el mundo también, aunque no somos del mundo, como dice su palabra, pero ¿qué podía hacer si mi vida, yo le había entregado mi vida a Jesús? Mi mamá también había entregado su vida, mi papá también había entregado su vida. Era entender y aceptar lo que Él hiciera con nuestras vidas. Si Él me llama a las misiones hoy y me dice mañana te quiero en tal país, ok, Señor, heme aquí, lo voy a hacer, porque le he entregado mi vida a Él, ¿me entienden? Entonces, cuando comprendo eso, cuando comprendemos eso, creo que es mejor y podemos superar o podemos aprender a vivir con un duelo. Luego viene ese golpe de mi papá y yo recuerdo que estuve después de que esa persona habla conmigo, el 24 de diciembre estábamos en una emergencia con mi papá en el Seguro Social, ahí empezó nuestro proceso. Y yo le decía, Señor, ok, otra vez en un hospital.
no sabía qué estaba pasando en ese momento, pero el Señor poco a poco fue entendiendo que lo mismo que pasó con mi mamá estaba pasando con mi papá. Cuando yo entiendo que mi papá va a partir, ok, Señor, ya había entendido una lección, ya tenía una lección vivida. Se repetía esta de diferente forma, porque ya no tenía a alguien como ni papá ni mamá. Y yo recuerdo que el Señor es tan perfecto, por eso el Señor cuando nos da cargas, no es necesario que reneguemos o nos da una prueba. No, yo te invito esta noche a que no reniegues porque retrasas ese proceso. Pasa lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto, que entre más reneguemos, más nos tardamos. Y es mejor ir como dicen, a tiempo con el Señor, ir al ritmo del Señor. Y yo en agosto recuerdo que en mi iglesia me invitan a predicar el Ministerio de Damas para hablar del testimonio de lo de mi mamá, lo que había pasado en ese momento, solo mi mamá, mi papá estaba en casa ese día. Y eso fue en agosto, si no me equivoco fue en agosto, yo soy mala con las fechas, fue en agosto. Y recuerdo que ese día hablé de cómo lograr o conseguir la excelencia sin perder nuestra esencia. Ese fue el tema que me dieron a mí. Y recuerdo que al terminar la prédica, estaba un tiempo de ministración, de adoración y todo, y yo me puse a un lado. La líder del ministerio pasó, tomó el micrófono, empezó a orar, y recuerdo que estaban unas niñas. Yo soy de las que si el Señor indica ir a ministrar, pues hagámoslo, pero si no, no, porque hay que ser muy cuidadosos con eso. Y el Señor me llevó hasta donde una niña. Cuando empecé a orar por ella, su mamá había partido a España y mi mamá ya no estaba. O sea, como que compartíamos eso de que no estaba nuestra mamá, solo que su mamá estaba en España y mi mamá estaba en la presencia del Señor. Y recuerdo que la abracé por la espalda y empecé a orar por ella, y el Señor trajo a mi mente la promesa de que aunque tu padre y tu madre te deje, con todo Jehová te recogerá. Y yo se la dije al oído a la nena, y la niña empezó a llorar. Yo no me imaginé que esa promesa Dios me la estaba dando también a mí en ese momento. Y un mes después, hacia agosto, 2 meses después, mi papá había fallecido. Y fue otra vez esa promesa. Entonces yo puedo decirles que afronté esta realidad agarrándome de esa promesa, que aunque mi padre y mi madre me falte, con todo, no dice con una cosa, no dice que con solo tus virtudes, no dice que con si tenés dinero o tenés algo, no, dice que con todo Jehová me va a recoger. Y de esa promesa me ha agarrado. Y cada día que yo oro, cada vez ese tiempo que tengo con el Señor, yo le digo, Señor, tú eres mi Padre. Yo te pertenezco a ti, no me va a faltar nada porque tú me has dejado esa promesa y de esa promesa me agarro. Entonces, creo que cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, emprendemos este camino del cristiano que no es nada fácil, pero vale la pena, se los puedo decir con convicción. Es bonito al final porque todo lo que te pase va a tener un sentido. Todo lo que vivís es por algo. El Señor actúa, si vos se lo pedís, el Señor actúa conforme a su perfecta voluntad, porque a veces le pedimos al Señor y Él hace nuestra voluntad, pero nosotros tenemos las consecuencias después. No hay cosa mejor que esperar el tiempo de Dios y que Él haga su perfecta voluntad conforme a nuestro propósito de vida, porque cada uno tiene un propósito de vida. Entonces te puedo responder a la persona que hizo esta pregunta, que puedo decirte hoy que estoy de pie y que soy feliz, hay libertad en mi alma, hay felicidad en mi mente. Hubo momentos en que yo solo quería morirme, hubo momentos en los que yo no quería vivir, que mi vida no tenía sentido. Yo decía, Señor, yo no quiero amanecer, porque ya mi vida no tiene sentido, pero para el Señor no había terminado mi tiempo, no ha terminado mi vida, porque tenemos un plan, pero el Señor tiene un plan sobre nuestro plan de vida, y que es cosa mejor. Entonces, agarrarse de las promesas del Señor, porque esas nunca nos va a fallar, porque dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, así que sus promesas se van a cumplir, y como Él me dice que yo no voy a estar sola, que aunque mi padre y mi madre me falten, Él me va a recoger, por eso yo estoy de pie, y les puedo decir que estoy feliz con el Señor, porque sí me hacen falta mis padres, pero sé que ellos ganaron la buena batalla de la fe, como decía el apóstol Pablo. Amén, amén, así es, excelente. Así que vamos a seguir entonces leyendo los comentarios, Carlos, a ver qué más nos dicen las personas. Por ahí tenemos a Damaris, saludos, excelente testimonio, lo mejor de Dios para su vida. Amén, gracias.
Tenemos a Noé Zavala, dice impactante testimonio y de mucha bendición para nuestra vida. Tenemos a Alejandro, dice la felicito, en especial a Cori, ya que no es fácil, pero podemos decir que Dios es bueno y hasta este momento nos ha ayudado, bendiciones. Dice felicidades a las tres en especial y lo mismo. Entonces tenemos una de las jóvenes de nuestra iglesia que hace un año, el 2 de junio ahorita, cumple su mamá un año de haber fallecido. Y dice, puedo compartir que también le he preguntado a Dios por qué a mí y por qué mi mamá, pero como lo dice usted, ella ya estaba preparada. Muy difícil, sí, pero Dios está con cada uno de nosotros. Yo pienso que Carla comparte conmigo que una de las personas que queríamos que viera este video era ella, porque ha sido un año bien difícil para ella. Ha sido un año en el que ella no se ha separado de la iglesia, pero al principio de su vida ella cuenta y dice, se detuvo, porque ella decía, ¿por qué mi mamá? Si la mamá también era una sierva del Señor. Sí, y todos pues, nos cuestionamos en algún momento por qué, pero los propósitos del Señor, pues, como dice usted, son parte de cosas que el Señor tiene preparados. Y por ahí Andrés Campos dice, excelente jovencita periodista, éxitos en el nombre del Padre. Es mi tío Andrés, creo. Saludos. Hasta Estados Unidos, a mi hermana Cari González dice, bendiciones jóvenes. Y por ahí tenemos el último comentario de Génesis Hernández que dice, bendiciones, impactante testimonio. Amén. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues saludamos a todas las personas que nos dejaron sus comentarios, aún a los que no comentaron, ¿verdad? Porque hay algunas personas que siempre están pendientes, pero quizás no comentan, les saludamos y les invitamos cada sábado a que estén pendientes. Cori, ya para ir finalizando, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le podrías decir a todas las personas que están viendo esta transmisión, que han escuchado tu testimonio, que es un testimonio muy impactante, que creo que ha bendecido a muchas personas, que creo que hay más de una parte de él, de todo lo que nos has contado, ha bendecido y va a ayudar a muchas personas? ¿Qué mensaje les puedes decir a aquellas personas que quizás están atravesando ese proceso de cambio, ese proceso de metamorfosis, en el cual es necesario que atravesemos por él para llegar a conocer la voluntad del Señor en nuestras vidas? ¿Qué les podrías decir en esta noche? Bueno, Carla, podría decirles muchas cosas, pero lo que yo les voy a decir es que confíen en el Señor, entréguenle su vida a Dios. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, que sí, las redes sociales te llenan de tantas cosas, de que, bueno, falsos profetas, tantas cosas que pueden pasar, la Biblia lo dice. Pero lo esencial de eso es entregarle tu vida a Dios, entregar todos tus sueños en las manos de Dios y no tener miedo de afrontar lo que la vida te puede preparar. Yo en un momento dije, ay no, la vida es muy fea, ¿por qué pasar esto? Pero entendí que la vida es bonita, a pesar de que es dura, es bonita. Y caminar de la mano de un caballero como Jesús es lo mejor para poder afrontar cada obstáculo. Siempre habrán pruebas, siempre habrán problemas, la ley de la vida tiene que cumplirse, nuestros seres queridos van a tener que partir, pero lo que importa es cómo nosotros vamos a afrontar eso. Y no será nada fácil, pero de la mano de Jesús puede ser, el proceso puede ser como el mejor proceso para poder sanar, porque hasta los psicólogos en su momento dicen que el mejor proceso, o el mejor tratamiento, por decirlo así, para un duelo es tener fe, tener esa conexión espiritual con algunas, pues lo que creen en algo. Nosotros creemos en Dios, en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios fuerte, en un Dios increíble, que envió a su Hijo unigénito a morir en esa cruz por cada uno de nosotros, y que ese sacrificio ha valido la pena y valdrá la pena, que como sus hijos valemos la sangre de Cristo, que no somos cualquier cosa. Y lo importante es poder comprender eso
y aferrarnos a las promesas que tiene Dios para nosotros en la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, como dice un versículo, y en la Biblia podemos encontrar todo, podemos encontrar consuelo para cualquier estado de ánimo que tengamos, y les invito a que busquen a Jesús de manera genuina. No, no como yo me ponía a pensar y compartí una prédica al principio de esta cuarentena en mis redes sociales y con los jóvenes de mi iglesia. Yo me ponía a pensar, o sea, muchas personas después de esta cuarentena van a creer en Jesús. Y quizás lo van a hacer porque en ese momento de aflicción o que, ay, el coronavirus llegó al país y, ay, ¿qué hago ahora? Pues Dios, me han hablado de que Jesús sana, de que ninguna plaga va a tocar mi morada, y entonces yo voy a creer en Dios. Y creen, pero ¿y qué va a pasar después? Cuando ya confiamos o no sabemos lo que Dios va a hacer con esa situación, ¿qué va a pasar después? Ok, está bien acercarte a Jesús, pero hacerlo de forma genuina y hacerlo de forma constante. Y esa es mi invitación, que no busquemos al Señor solo cuando tengamos problemas, solo cuando estemos tristes, solo cuando haya necesidad y que después nos vamos de lo que hemos creído o dejamos de creer en Jesús, sino que ser constantes, no ser fluctuantes, crecer, no ser niños espirituales, crecer y lo mejor es orar, leer la palabra, buscar del Señor, porque al final es lo que nos queda, es lo mejor que yo les puedo recomendar. No tiene como una fórmula científica, Él es todo para nosotros y podemos encontrarlo en cualquier lado. Yo me ponía a pensar en ese tiempo de cuarentena, creo que no cualquiera se prepara un día a día para maquillarse o eso, andamos en pijama o en cosas así, ¿verdad? Y el Señor no nos pide andar súper arreglados para tener una cita con Él. Entonces es propicio para poder aumentar nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra relación con Dios y poder hablar cada día con Él, poder expresarle cómo nos sentimos y al salir de esa cuarentena y poder ser alguien diferente y poder darle al mundo algo diferente, porque necesitamos ser diferentes para afrontar eh, tantas situaciones que vivimos a diario. Y bueno, yo creo que no soy la primera persona en el mundo que mueren sus padres y quizá de cáncer, no soy la primera, pero sí les puedo decir que el trato de Dios con cada persona es diferente, con cada persona es muy diferente. Yo le agradezco al Señor su gracia, su misericordia y poder que Él en su infinito amor poder hablarme cada momento. Por ejemplo, yo le decía al Señor, ¿cómo voy a hacer sin mi madre? Quizá yo estaba lavando trastes o cocinando y yo veía a mi mamá postrada en la cama y yo le decía, cuando ella se vaya, ¿qué va a hacer de mi vida? Y el Señor poco a poco fue respondiendo cada pregunta y ha ido respondiendo cada pregunta, cada cuestionamiento que yo hacía. Y hasta este día el Señor pues no me ha fallado y sé que no me va a fallar. Y busquen al Señor, los días son malos, pero hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Y como jóvenes, no importa que nos digan, son cristianos, allá vienen los aleluyas, esa chava solo de Dios publica. Al final son nuestras herramientas. Son nuestras herramientas, mis redes sociales, pues nosotros decidimos qué hacer con ellas, ¿verdad? Y qué mejor que poder bendecir a otros, porque no ser tacaños, no solo quedarnos con la bendición de Dios, sino que decirles a otras personas, Él puede hacer muchas cosas, no solo en mí, sino que en ti, cuántos testimonios no hemos visto, pero sí decirle a cada uno de ustedes que el Señor no va a fallar, Él nunca falla, como dice una canción de Betel, nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor, Él nunca falla. Entonces, chicos, adelante, la vida no se acaba. Cada día hay que levantarnos con la fe puesta en Dios, orar y darle gracias a Dios por un nuevo día, porque en su perfecta voluntad y en nuestro propósito de vida todavía no está irnos de esta tierra. Amén. Así que ustedes ya lo escucharon de parte de boca de Corina, quien ha sido una persona que ha atravesado por muchísimos procesos en su vida, incluso la pérdida de sus padres, que son pilares fundamentales para cualquier persona, y aún así, después de la ayuda de Dios, pues ella sigue de pie porque se ha aferrado a esa fe que la mantiene hoy de pie, que eso ella es lo que nos comparte en esta noche, que el aferrarse a Dios es lo que la ha mantenido de pie. Así que el mensaje que podemos darles en esta noche es que dejemos que el Señor haga
el proceso de cambio, de transformarnos de esa oruga a la mariposa hermosa que el Señor, en la que el Señor quiere compartirnos, y para eso debemos aprender a confiar en Él, aprender a que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como les compartíamos antes. Obviamente entender la voluntad de Dios cuesta, pero cuando aprendemos a hacerlo, todo es mejor. Así que, bueno, ya para ir finalizando, quiero invitarles a que no se pierdan nuestros programas. Nosotros somos Escape Generation. Y les invito a que busquen nuestra página oficial de Facebook para que próximamente estemos pues ya transmitiendo desde ella oficialmente. Somos un grupo de jóvenes el cual vamos a estar compartiendo nuestras vivencias, nuestros testimonios para bendecirlos a ustedes, ya que como lo decía Corina, pues estas plataformas deben ser nuestras herramientas para bendecir, para poder llegar a muchas más personas, y esperamos que esto sea de bendición para ustedes tanto como lo es para nosotros. Así que Cori, no sé si quieres dar algunas palabras para finalizar entonces. Bueno, Elisa, Carol, solo darle las gracias. Gracias por hacer esta entrevista y poder compartir, darme ese espacio para poder compartir algo que yo le digo al Señor. Es que lo que yo viví, sé que valdrá la pena. Y si alguien puede ayudarle, pues habrá valido la pena cada lágrima, cada momento triste, cada momento difícil, habrá valido la pena. Y pues si esto ayuda a que las personas puedan entender de que Dios existe, de que Dios es real, qué cosa mejor. Y creo que lo haremos expandiendo el reino de Dios, y en este momento y en esta era tecnológica, las redes sociales son un gran elemento. La comunicación digital es lo de hoy en día, y pues gracias a ustedes, gracias también por incluirme en este proyecto que próximamente voy a estar compartiendo con ustedes. Es una bendición y un abrazo a todos. Dios les ama, eso estoy segurísima. No es un cliché, es una realidad. Dios les ama, y a ver qué otra oportunidad podemos compartir aún más del testimonio, porque falta muchísimo, no pude resumir tanto, pero gracias por la oportunidad. Les envío un fuerte abrazo a ustedes y espero pues que estén bien. Amén. Como ya escucharon, pues falta muchísimo más que Corina nos pueda compartir, así que esperamos que estén pendientes porque ella va a seguir estando con nosotros. Y bueno, Carol, aunque te quieres Creo que todos hemos aprendido algo en esta noche, porque parte de usar, como bien lo decíamos y bien lo mencionábamos, esas plataformas sirven para decirle a otros jóvenes, sí se puede, con Cristo se puede. Porque cuando conocemos ese amor real, ese amor de que aunque en un momento sintamos que nos está fallando, como bien lo dice la Biblia, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y aunque en ese momento no lo entendamos, el Señor siempre trae una respuesta a nuestra vida después. O sea, hay un texto que dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Entonces, yo me quedo con eso. Yo creo de que a todos nos ha impactado en esa noche parte del testimonio. La bendecimos. Gracias por formar parte de este proyecto. Como bien lo decimos con Carla, no es un proyecto de nosotros, de los jóvenes de nuestra iglesia o de nosotras. Eso es algo de que queremos que llegue para bendecir a otros jóvenes, para que otros jóvenes lleguen a conocer realmente el Dios que nosotros conocemos, el Señor, el amor del Señor que también a nosotros nos ha alcanzado. Entonces, bendecirla, decirle que gracias por este momento, porque como bien lo mencionaba, hemos aprendido también nosotras. Y nada, desearle lo mejor y las bendiciones del Señor. Como lo dice la palabra, hasta que sobre y abunde. Y a los jóvenes, pues, agradecerle a cada persona que se conectó y que sigan esperando más testimonios de vida. Amén. Así que, Cori, bueno, te cedo el espacio para que nos despidas con una oración en esta noche. Amén, chicas. No podemos desaprovechar la oportunidad para poder orar por las diferentes necesidades o las diferentes situaciones que pueden estar pasando cada persona que nos está viendo. No las conocemos, no sabemos, pero Dios sí sabe, y al que podemos pedirle es a Él, ¿verdad? Entonces yo le puedo pedir que donde quiera que estén, que cierren sus ojos, que inclinen su rostro con reverencia ante Dios,
Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, porque nos fascina hablar de tu palabra. Sabemos que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios soberano, que tu perfecta voluntad debe cumplirse en nuestras vidas. Te doy gracias por cada una de mis hermanas, por Carol, por Elisa, por sus familias, asimismo sus pastores, los demás miembros de este bonito grupo que se ha levantado para poder bendecir a muchas personas. Gracias, Señor, por cada persona que pudo ser partícipe de este live. Gracias, Dios, por las personas que lo verán también después cuando quede en la página. Gracias, Señor, porque sé que tú no eres un Dios de casualidades, eres un Dios de propósitos, y el hecho de que hoy esté aquí compartiendo con cada uno de ellos es por algo, Señor. Yo sé que tú tienes grandes cosas para cada persona que nos está viendo. Dios, la vida no termina, la vida es dura, sí es dura, pero de tu mano podemos alcanzar la victoria y conquistar lo que nosotros nos hemos propuesto conforme a tu perfecta voluntad y nuestro propósito de vida en esta tierra, Señor. Hemos entendido que cuando es nuestro propósito en esta tierra acabe, Señor, tú vas a levantarnos, y es ahí cuando hemos terminado nuestro trabajo en la tierra. Antes no, Señor. Yo te oro por cada persona, Dios, que tiene pensamientos suicidas, Dios, que dice que su vida ya no tiene sentido, Dios, que tú les visites y tú les abraces, Dios, porque todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por conquistar, Señor, que tú les enseñes el camino correcto, Dios, que no es nada fácil, sí, no es nada fácil, pero contigo vale la pena, Dios. Yo te doy gracias, Dios, por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada persona que habita en este país y a nivel internacional, por todas las personas que nos vieron a nivel internacional, que puedan ser instrumentos útiles en tus manos para poder bendecir a más personas. Yo te doy gracias por este tiempo tan maravilloso. Yo te doy gracias porque sé, Señor, que ha sido tu perfecta voluntad que hoy estemos aquí compartiendo tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así que nuevamente reiterarte, Corina, muchísimas gracias por haber dispuesto de tu tiempo. Gracias, Carol, por siempre estar ahí. Y recuerden, por favor, compartir esta transmisión con cada una de las personas a que usted conoce y que sabe que pues, va a ser de bendición para ellos. Nosotros somos Escape Generation, somos parte de su movimiento, así que les invitamos a que estén pendientes cada sábado y que por favor vayan a nuestra página, le den like, porque próximamente vamos a estar compartiendo desde ahí y dándoles mucho por conocer la parte de la palabra del Señor, que ese es nuestro objetivo, expandir el reino del Señor. Así que sin más, se despiden sus servidoras de usted y que el Señor les bendiga. Fue un placer. Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera. Tú vives